Es bien importante que nuestras palabras sean congruentes con nuestros objetivos. Vamos a ver qué es lo que le respecta al signo de Aries. Mi querido Aries, yo soy bienestar. Esto es importante porque vamos a transformar una circunstancia energética que puede ser adversa o negativa a lo que vamos a estar viviendo el día de hoy. Así es que vamos a transformarla repitiendo yo soy bienestar. Es decir, vamos a cambiar algo malo para que suceda lo que nosotros queremos, que son cosas muy buenas. Tauro, entra en armonía. Ojo con esto, también estamos haciendo una transformación. Estamos haciendo cambios, ajustes, modificaciones que te van a llevar sí o sí a que tus emociones se eleven y de esta manera, estando en frecuencias altas, puedas estar vinculado con la energía universal. Entro en armonía, visualízate, respira profundo, deja que la energía universal haga el resto. Géminis, el amor fluye y lo recibo. ¿Por qué? Aquí, Géminis, lo que vamos a hacer es potenciar, incrementar una energía positiva, favorable, que llega a nuestra vida. Bueno, pues la vamos a potenciar, vamos a emplear esa energía, aprovecharla, vamos a hacer que crezca para que podamos generar el amor en nuestra vida. El amor fluye y lo recibo. Agradece las bendiciones que tienes, las personas positivas que puedan estar en tu entorno, mi querido geminiano. Cáncer, soy la acción correcta. Hay que poner mucha atención a las decisiones y a las acciones que realices el día de hoy, mi querido Cáncer, porque hay algunas circunstancias en donde puedes estar accionando o actuando tal vez con ciertos riesgos o tengas que tomar algunas decisiones, lo cual está muy bien. Solamente verifica que tu mente te pueda permitir tener la acción adecuada y de esta manera, bueno, podamos aprovechar la energía universal de forma adecuada. Leo, mis sueños se realizan porque Leo, déjame decirte que el día de hoy el universo está muy místico para ti, te está brindando bienestar, armonía, pero lo más importante, inspiración. De la inspiración parte la palabra y de la palabra divina es donde se genera la creación. Así es que mis sueños se realizan y de esta manera le estamos dando el soplo a la creación de nuestra vida. Virgo, soy bienestar, mi querido Virgo. Vamos a enfocarnos, vamos a visualizarnos en perfecto bienestar. Hoy vas a tener que ser claro, congruente, directo, vas a tener que tomar acciones. Así es que repetir 3 veces en 3 ocasiones a lo largo de este día soy bienestar va a hacer que nuestra mente se enfoque solamente en la parte positiva y de esta manera podamos desechar lo que no nos corresponde. Libra, agradezco mi trabajo. La bendición es tener trabajo, es tener la oportunidad de crecimiento, de desarrollarnos. Así es que vamos a agradecer para que nuestro trabajo pueda estar en armonía. Así es que visualicémonos sonriendo, alegres, contentos, realizando lo que hacemos día con día. Escorpio, soy fuerza y empuje. Esta es parte de la voluntad. Piensa que la fuerza parte desde nuestra voluntad y nos lleva, nos dirige hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, nos va a generar el bienestar que nosotros estamos necesitando. Soy fuerza y empuje. ¿Qué quieres cambiar en tu vida? ¿Hacia dónde te quieres dirigir, mi querido Escorpión? Eso es lo que vas a hacer el día de hoy y así es como lo vas a obtener. Sagitario, ay, mis tocallitos de signo, hoy tenemos que enfocarnos en que somos armonía y bienestar. El universo está en un punto en donde tenemos que tomar decisiones. Vamos a elegir el bienestar, vamos a elegir la armonía, vamos a elegir el camino que nos va a llevar a mantenernos en perfecto equilibrio. Soy armonía y bienestar. Tocallitos de signo, enfoquemos nuestra mente, nuestro pensamiento para que todo fluya y fluya muy bonito. Capricornio, agradezco y recibo, capricornianos. La energía universal va a llegar a ustedes a manos llenas. Aprovechen, por favor, esa bendición. Potencien esta energía a través del decreto agradezco y recibo. Y pueden juntarlo con lo que ustedes quieran agradecer. Pueden agradecer y recibir abundancia, prosperidad. Pueden agradecer y recibir cuestiones afectivas. En fin, elijan ustedes lo que requieran potenciar. Acuario, bien, acuariano, soy claridad. Hoy necesitamos tomar decisiones. Vamos a dar consejos.
vamos a hablar con las personas. Nuestra palabra el día de hoy va a ser escuchada, por lo tanto, el decir soy claridad va a hacer que las cosas fluyan bien, bonito y de buenas para ti. Soy claridad y de esta manera manifiéstate hacia todos quienes te rodean. Acuario, Piscis. Bien, pececillos, mis sueños son armonía. Vas a tener la posibilidad de poder llevar a cabo algunos sueños, de poder empezar el proyecto de tu vida, el proyecto que tú deseas. Mis sueños son armonía y de esta manera vamos a lograr que aquello que es solamente un pensamiento en este momento se vaya transformando en lo material y, como siempre le digo, señor y señora, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva ante cualquier circunstancia.